Bienvenidos a un nuevo episodio de Educa Tales, donde la educación y los valores cristianos se unen para transformar vidas. En cada episodio abordaremos temas relevantes para nuestra comunidad educativa, especialmente para los padres de familia, con el objetivo de fortalecer el vínculo entre la escuela y el hogar. Acompáñenos en este viaje de aprendizaje y crecimiento. Bienvenidos a su programa Educa Tales, historias que enseñan ideas generadoras. Este es nuestro primer programa desde la plataforma de las instituciones educativas Vida Abundante. Hemos dado forma a este programa, a esta iniciativa, para poder ayudarle a usted a trabajar con sus hijos, con los jóvenes, con su vecino, con su sobrino, para poder entender y desarrollar esas cualidades en los jóvenes que los pueden hacer mejores o alcanzar éxito. Para ello, tengo conmigo la compañía de Mr. Ríos, él es experto en educación, y su servidor, Antonio Gale. Hoy vamos a hablar sobre los hábitos, lo importante que son formar hábitos en niños desde el comienzo. Y le voy a dar la palabra a Mr. Ríos, pero Mr., explíqueme, estamos hablando de hábitos. Antes de entrar en todo esto, ¿qué es un hábito? Muy bien, muchas gracias, Antonio. Un placer estar aquí y entusiasmados para poder comenzar con este proceso que esperamos que beneficie a muchas personas, a muchas familias, a todas aquellas que decidan escucharnos. Un hábito es definido como una actividad que nosotros realizamos habitualmente. De ahí viene su nombre, hábito. Es una acción que nosotros no planificamos, sino que de manera espontánea realizamos en el transcurso de un periodo. Y este puede extenderse a lo largo de nuestra vida. Eso es el concepto básico y simple de hábito. ¿Un hábito se empieza a construir desde qué momento en una persona, mister? Nosotros somos individuos que nacemos para poder relacionarnos y desarrollar una rutina. Somos personas rutinarias. Eso significa que sin darnos cuenta, sin que nosotros planifiquemos, nosotros cumplimos con una serie de rutinas. Dormimos al mismo lado de la cama, eso sucede en los matrimonios, ustedes lo saben. Nosotros, al levantarnos en un día como hoy, un día de semana, realizamos las mismas actividades. Algunos toman café, algunos se lavan los dientes, otros prefieren desayunar, tomar el teléfono, etc. El asunto está en que, por ser rutinarios por naturaleza, los hábitos se desarrollan desde temprana edad. Es así, por ejemplo, que un niño pequeño prefiere acompañar un panqueque o con mantequilla o con miel, dependiendo de aquello a lo que él ha estado acostumbrado, de manera rutinaria. Entonces puedo decir, para contestar a su pregunta, que los hábitos son rutinas que nosotros desarrollamos desde muy temprana edad, aunque lo hacemos de una manera en donde no estamos concentrados en que lo estamos haciendo como una agenda, pero sí de manera instintiva desde muy temprana edad. Me gustó mucho la ilustración que usted dio. Yo entiendo que hay hábitos en culturas que son marcadamente, ¿cómo le podríamos decir? Fuertes, y que a toda esa cultura en general o esa sociedad en general hace que crezca, hace que hagan la diferencia. Y fíjese que un ejemplo tan sencillo como el que usted puso de un panqueque, si usted va a Estados Unidos, nadie sabe que es una mantequilla. Claro. De repente hay gente que le pone solo azúcar encima. Es inconcebible, pero es un hábito, es una costumbre en estos países que no es nada fuera de lo común, pero que sale de lo común en otro lado. Entonces, esa ilustración tan sencilla, ¿cómo nos puede hacer ver las cosas de manera tan diferente entre culturas, entre grupos de personas, verdad? ¿Cómo podemos, ya centrándonos en los niños, cómo podemos o qué retos tenemos ahora nosotros para formar buenos hábitos en ellos? Muy bien, cada generación tiene retos que enfrentar. Y nosotros vivimos en una generación digitalizada y sobreestimulada. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, porque el acceso a todas las herramientas tecnológicas que hoy en día las familias tienen hacen que las personas estemos sobreestimuladas. Es decir, que nosotros estemos estimulados a través de la vista, a través del oído, a través de lo que nosotros vemos en pantalla, etc. Y esa sobreestimulación nos empuja
a que perdamos hábitos, a que no nos concentremos en aquellas acciones que realmente nos van a ayudar a crecer, que nos van a ayudar a edificar una vida de provecho. Entonces, a la luz de esto, los retos principales que nosotros tenemos como familia es desarrollar en nuestros hijos hábitos en este contexto de sobreestimulación que les ayude, número uno, a tener capacidad para enfocarse, tener capacidad para desarrollar su creatividad, tener capacidad para poder salir de malos hábitos y migrar a una vida de buenos hábitos. Entonces, para resumir mi respuesta, hoy en día nuestro principal reto es ir en contra de la sobreestimulación tecnológica que nos lleva a la procrastinación y enfocar a nuestros muchachos al desarrollo intencional de hábitos que van a beneficiarles. Es bien interesante porque viendo redes sociales y estuve leyendo un poco sobre ello de TikTok, el éxito de TikTok es el placer inmediato que crean, no sé si historias o chistes o lo que sea, cortísimos, que genera ese hábito, ese deseo, ese vicio de ver el siguiente. Y viendo el siguiente, le da media hora, una hora, fácilmente. ¿Cómo maestro, como padre, cómo podemos luchar contra eso? Se lo digo porque es fácil, pues, para nosotros decir, vamos a crear hábitos correctos. Yo soy padre, para mí es un reto decir, voy a crear un hábito correcto en un hijo. Pero, o sea, es sencillo. Usted me podría decir, bueno, quítale el dispositivo. Muchas veces, no sé si es el caso en todo el mundo, pero con la pandemia se dio, el mismo dispositivo servía para poder hacer tareas, para hacer tantas cosas. Entonces, ¿cómo uno puede sembrar en el cerebro de un niño o hacerle ver de alguna manera que lo que está haciendo está llevándolo a un hábito erróneo? ¿Cómo nosotros podemos combatir eso como padre, como maestro? Listo. Hay un autor muy conocido que escribió un libro que se llama Hábitos Atómicos. Su nombre es James Clear. Y este autor, de manera muy interesante, estructura un hábito de la siguiente manera. Número uno, él define que un hábito parte de un estímulo, de una señal. Número dos, de un deseo. Número 3, una respuesta. Y número 4, una recompensa. Y dice este autor que ese es el ciclo de un hábito. Y es importante entender este ciclo si nosotros de verdad queremos combatir a nivel personal y como padres en nuestros hijos la lucha contra aquellos hábitos que son negativos. ¿Qué es una señal? Una señal es aquello que puede despertar en mí un deseo. Nosotros estamos sentados en una mesa platicando y de repente uno de nuestros teléfonos nos da una señal de notificación. Y aquí nosotros nos encontramos con un espacio de decisión. El deseo de, o la decisión de, mejor dicho, ver el teléfono o ignorarlo por un momento. Esa es la señal. Número 2, tenemos el deseo. Deseo hacerlo ahorita, estoy lo suficientemente interesado en esta conversación o debo verlo, debo darme cuenta que es aquello que recibí. Ese es el deseo. Y número 3 es la respuesta, que la respuesta es el hábito como tal. Es la decisión que yo tomo, es la acción concreta que yo hago ante una señal y ante un deseo. Y luego tengo el estímulo, o mejor dicho, la satisfacción propia de haber realizado esto. Vamos a llevar todo esto a una situación bastante común para las familias que nos están escuchando. Una persona quiere comenzar un estilo de vida saludable. Y esta persona, al entender este ciclo, entonces trabaja su vida de tal manera que los hábitos que le han llevado a tener una mala alimentación cambien. Entonces, número 1, él va a sacar de su casa todo aquello que le envíe señales para poder consumir productos que a la larga van a dañarle. Entonces esta persona saca los refrescos, las Coca-Cola, saca las Pepsis, para que nada le mande señales para volver a ese mal hábito. Número 2, él va a trabajar con sus deseos. Si una vez él no tiene señales de alimentación que no es saludable, obviamente no va a sentir ese deseo. O bien ese deseo se disminuye en gran medida. Y por tanto, no va a verse en situaciones de conflicto en donde abre el refrigerador y ve una Coca-Cola, ve una dona, ve un pedazo de pastel, porque en lugar de eso hay comida saludable. Entonces, todo eso
le va a llevar a esta persona a comenzar a desarrollar ese ciclo del que estamos hablando y entonces a la larga va a tener hábitos más beneficiosos para su vida. Entonces, ¿qué estoy tratando de decir? Si yo quiero que mis hijos, por ejemplo, se desconecten del teléfono, se desconecten de las pantallas, yo debo trabajar de manera intencional y consciente en ese ciclo para evitar que mis hijos, que las personas a quienes yo amo, se involucren en situaciones que los van a arrastrar tarde o temprano a consumir horas y horas del día, horas y horas de la semana en aquello que no les da provecho. Sí, y es bien claro lo que usted está diciendo, y aquí quiero hacer un llamado a la atención general a todos los adultos que están escuchando este programa. ¿Cómo usted puede decirle a su hijo que baje el consumo del celular si usted está en la mesa viendo su celular mientras está comiendo con ellos? Esas son señales. Eso es muy interesante en el ciclo del que estamos hablando. Si toda mi vida, si toda mi relación familiar gira en torno al teléfono, evidentemente nosotros estamos dando ese ejemplo y estamos brindándole al muchacho ese estilo de vida que tarde o temprano va a terminar copiando. Pongámonos a hablar de cosas interesantes, y creo que alguna vez lo hablamos fuera de esta cabina. Cuando vamos en el carro, por ejemplo, con nuestros hijos hacia la escuela, y nosotros estamos muy preocupados viendo las noticias, paramos en un semáforo, tomamos el teléfono para ver algo interesante, tal vez no sea malo en sí mismo, pero estamos ahí dando un mensaje de desconexión que nuestros muchachos terminan copiando. Y luego nos molestamos porque le decimos a nuestros hijos que están demasiado tiempo en el teléfono, pero es lo que le hemos estado modelando. Esas son las señales de estímulo que les hemos dado en el día a día. Y es bien interesante y también que veamos, mister, todas esas señales que usted dice y el ejemplo que debemos dar a los pequeños de casa. Fíjense ustedes como adultos y hagan esta prueba. Cuando estén en una mesa, que se reúnan un grupo de amigos o de trabajo y que estén comiendo o compartiendo algún momento, fíjese usted cuántas personas están en su celular. Es increíble. Probablemente la mayoría. Y es tanto que incluso están en la mesa esos mismos adultos mandándose mensajes entre ellos. Compartiéndose imágenes, sí, videos. Correcto, haciendo chistes y todo. O sea, si nosotros, así como dice Mr. Ríos, no comenzamos a cambiar nuestros hábitos, si no por nuestro beneficio, al menos por lo de los pequeños, va a ser bien difícil poder exigir a un niño que no haga algo que yo hago todo el tiempo. Es muy difícil, es muy difícil. Y me llamó la atención también una palabra que usted mencionó, mister, y dado que estamos enfocados de esta manera para que la gente la pueda sembrar en su cerebro. Usted habló sobre la palabra de procrastinación. Es una palabra que recientemente ha sido adoptada. ¿Puede explicarnos qué significa en sí mismo esa palabra? Muy bien, esta palabra es muy interesante y en primer lugar es una palabra compuesta. El idioma, por ejemplo, ha sido alimentado del latín. Esa es la lengua que más nos ha dado términos que hoy en día utilizamos en el español. Y la palabra procrastinación es compuesta porque es formada a través de dos elementos del latín. Por ejemplo, del elemento pro, que significa adelante, y crastinus, que significa mañana. Entonces, procrastinación en términos etimológicos es postergar una acción que debo realizar hoy para mañana. Y los psicólogos y las personas que han invertido tiempo en hablar del desarrollo humano encuentran que la procrastinación generalmente se da cuando nosotros queremos evadir una responsabilidad porque tenemos miedo a realizarla, porque no tenemos el ánimo o porque es demasiado complejo, y nosotros sustituimos esa acción por aquello que es más fácil, por aquello que nos da la sensación de que lo terminamos más pronto. Eso es procrastinar. Y ahora la procrastinación está bien enfocado, o yo lo he visto mucho, relacionado a la pérdida de tiempo en redes sociales. Exactamente. Porque las redes sociales, y la gente, creo que todos debemos ser conscientes de algo, las redes sociales no están ahí de manera vacía. Hay personas que están invirtiendo recursos, que están invirtiendo tiempo, que están invirtiendo toda su inteligencia para hacer que las redes sociales sean lo suficientemente atractivas para que nosotros creemos, mejor dicho, un hábito de depender de ellas en vacíos, en momentos vacíos del día. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros estamos en una fila en alguna institución
Y antes nosotros ocupábamos ese tiempo para hablar con la persona que estaba al lado, tomábamos un libro, tomábamos el periódico, etc. Pero ahora esos tiempos de vacío, entre comillas, nosotros los utilizamos abstrayéndonos en el teléfono. Y todo lo que está en el teléfono, las imágenes, el tamaño de la letra, el tipo de estímulo que está ahí, es propio de estudios que han entendido y que han descubierto cómo el ser humano a nivel neuronal trabaja para poder sentirse atraído hacia una actividad. Entonces, volviendo a esto con el tema de la procrastinación, muy interesante. Nosotros tenemos estudiantes que saben que tienen muchas responsabilidades. Tienen tareas, tienen exámenes, tienen proyectos. Y a veces, al descuidar los buenos hábitos, entonces caen en este foso llamado procrastinación, que los lleva a tomar el teléfono y estar viendo videos, estar viendo memes, estar viendo reels, etcétera, etcétera. Y en un abrir y cerrar de ojos se fueron 30, 40, una hora de tiempo. Y entonces ya el cuerpo y la mente está lo suficientemente desgastada que el cumplir con una actividad académica resulta tan difícil que lo postergamos para mañana. Bueno, excelente. Vamos a seguir hablando sobre esta palabra interesante. ¿Cuántos elementos están relacionados con esta palabra procrastinación? Pero para poder seguir explicándolo, vamos a ir a una pausa y al regresar continuamos. No nos cambie. ¿Quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en las instituciones educativas Vida Abundante? Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestras actividades, eventos y las últimas novedades de nuestra comunidad educativa. Es la mejor manera de mantenerte conectado con la educación de tus hijos y con la misión que compartimos. Visítanos en Facebook, Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. Estamos de regreso en su programa Educatels, historias que enseñan. Bueno, estábamos hablando sobre la procrastinación, lo importante que es comprender esta palabra. Muchos de nosotros lo hemos leído, muchos de nosotros lo hemos visto, pero viendo sus raíces se comprende el sentido de la misma. Decía Mr. Ríos que procrastinación es una palabra derivada del latín que pro significa más allá y crastinación es mañana, o sea, dejar todo para después, dejar todo para después, dejar todo para después, y cómo ese sobreestímulo de redes sociales, ese sobreestímulo de ayudas auditivas y de videos nos alejan cada vez más de lo importante, de las responsabilidades, y nos dan un placer inmediato que tarde o temprano nos pasan facturas en nuestras notas, en nuestras relaciones con los demás, en nuestras relaciones familiares, porque usted es un adulto y muchas veces usted en su trabajo, muchas veces en su casa, cuando debe de dar tiempo a su familia y a sus hijos, está procrastinando. Lastimosamente esto es así, Mr. Ríos. Entonces, para poder relacionar todo lo que hemos venido discutiendo, estamos en una época de sobreestimulación, estamos en una época donde la procrastinación nos ha invadido. Incluso nosotros probablemente no nos damos cuenta que estamos en ese foso. Tal vez muchas de las personas que nos oyen nunca había hecho esta conexión con su día a día, y a través de lo que hemos ido explicando se van dando cuenta de esto. Pero este programa nosotros no queremos enfocarlo únicamente en describir un problema, sino que queremos enfocarlo en dar soluciones que nos ayuden a poder fortalecer nuestras relaciones y todas las variables importantes de nuestra vida. Entonces, yo quisiera que pudiésemos orientar, Antonio, esta discusión a pensar en la importancia de los hábitos y cómo el crear una rutina nos va a permitir dejar menos tiempo a la procrastinación y nos va a acercar más a aquellas metas que nosotros queremos. Entonces, a mí me gustaría partir de lo siguiente. Cuando escuchamos la palabra hábito, generalmente nosotros tenemos un concepto equivocado de la palabra hábito, porque generalmente la gente asume y liga este término con algo negativo, con la monotonía de la vida. Entonces, incluso nosotros probablemente creemos que una persona que siempre está cumpliendo un hábito es una persona aburrida, es una persona monótona, que no tiene nada nuevo, que no experimenta nada nuevo. Ese es el concepto que nosotros tenemos de un hábito. Sin embargo, hay algunos conceptos importantes que yo quisiera resaltar. Hay un autor que se llama Jay Dennis, él es pastor cristiano, y él escribió un famoso libro que se ha divulgado en el mundo evangélico que se llama Los hábitos de Jesús.
Y este autor, de manera muy interesante en la introducción de su libro, plantea esta cita que es muy breve. Primero formamos nuestros hábitos y luego nuestros hábitos nos dan forma. Eso quiere decir que nosotros terminamos siendo la suma de todos los hábitos que diariamente desarrollamos. Si esto es así, todos nosotros, de manera individual, las familias que nos están escuchando, los estudiantes que nos están escuchando, deben ser conscientes de la importancia de desarrollar hábitos y vincularlos de manera positiva y no de manera negativa. Correcto. Y escuchaba yo, Mr. Ríos, un excelente discurso de un general de la naval estadounidense que dice que para cambiar el mundo hay que formar hábitos. Y el primer hábito que va a cambiar y revolucionar el mundo es hacer la cama en la mañana. Correcto. Que algo tan sencillo como ese, pero él explicaba, ¿sabe por qué hacer la cama? Porque es la primera batalla que usted va a ganar. Es algo que usted no desea hacer. Tiene miles de cosas que hacer, pero ¿qué lo obliga a hacer la cama? A levantarse a tiempo para hacerla. A levantarse a tiempo para cumplir con todo lo demás, para poder salir a la hora exacta. Pero todos son hábitos. Entonces, yo creo que los hábitos, como dice Mr. Ríos, se tienen que formar. ¿Hay alguna manera, alguna dinámica, Mr., que podamos tener para eso? Muy bien. Vamos a partir del concepto de James Clear, que él es el autor de quien hablé hace un momento, que escribió el libro que se llama Hábitos Atómicos. Un átomo, de manera muy simple de entender, es la parte indivisible, que no se puede ver, más pequeña que el ser humano conoce. Eso es un átomo. Y el término de relacionar átomos con hábitos de James Clear parte de que las pequeñas acciones a largo plazo van a permitir que nosotros acumulemos lo suficiente en nuestra conducta para hacer grandes cambios. Entonces, lo primero que debemos entender es que si queremos formar una vida de hábitos saludables, debemos partir de lo más pequeño. Como por ejemplo lo que usted acaba de explicar, hacer la cama, ordenar la cama. ¿Por qué? Porque es una meta que yo puedo medir y que yo puedo evaluar. Eso es muy importante. Pero la vida de hábitos realmente positivos no necesariamente tiene que ver con asuntos concretos, sino con conductas que yo puedo desarrollar en mi vida. Por ejemplo, dormirme a determinado momento, tomar decisiones de en qué momento voy a ver el teléfono. Y vamos a enfocarnos en esto porque yo sé que para nuestras familias, para nuestros estudiantes, esta es una de las más grandes luchas. El ser humano de esta época en la que nosotros vivimos, lo primero que hace al levantarse es ver el teléfono. Y lo hacemos tal vez no para ver algo malo, pero lo hacemos con la intención de poder llenar ese tiempo de vacío del que hablamos hace un ratito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos levantamos y con los ojos todavía con un poco de ardor de habernos despertado, vemos el teléfono y estamos luchando con la luz de la pantalla, nos abstraemos en las redes sociales, revisamos una, revisamos la otra y sin darnos cuenta ese hábito nos está quitando la energía que nosotros necesitamos para emprender un día realmente provechoso. Entonces, un buen hábito, por ejemplo, se constituye en donde usted toma la decisión de planificar de manera intencional en qué momento y de qué manera va a acceder a cierto tipo de información, a cierto tipo de estímulo que no necesariamente es malo, como el teléfono. El teléfono es algo neutral, es muy bueno si usted lo usa para lo correcto y puede ser muy malo si usted lo usa para aquello que es inapropiado. Entonces, un buen hábito, por ejemplo, parte de que usted haga un análisis de su vida y en primer lugar usted identifique qué es aquello que quiere cambiar. Entonces una persona dice, yo quiero reducir las horas que tengo en el día frente a la pantalla del teléfono. Otra persona puede decir, yo quisiera incluir en mi vida un tiempo para ejercitarme. Yo quiero incluir en mi vida un tiempo para poder platicar con mi familia, para poder meditar. Muchas familias cristianas tal vez luchan con un tiempo de devocional familiar para reunirse alrededor de la Biblia, leer, orar y aunque sea un tiempo breve. Entonces, una vez nosotros identificamos aquello que yo quiero cambiar, entonces me voy a enfocar en los hábitos que me van a acercar a eso que quiero. Esto implica, si yo quiero entonces tener menos horas en el teléfono, al despertar no voy a ver la pantalla.
Voy a aprovechar la alarma que el teléfono me da para poder despertarme, pero me voy a comprometer a cumplir otros deberes y hasta que los termine, yo voy a ver el teléfono. Esa es la construcción de un hábito que, aunque parezca algo pequeño, pero puede repercutir de manera muy grande en nuestra vida y incluso puede también repercutir en el éxito académico de nuestros estudiantes. Voy a hacer un paréntesis porque me parece una excelente forma de poder ejemplificarlo. Excelente, y yo mismo quiero incluirme porque no voy a ser el santo hablando en el micrófono. Y lo primero que hago yo, y qué bueno que usted me lo dice, ver, y por mi formación tal vez de periodismo, es ver noticias y todo eso. Actualizarse. Sí, y no necesariamente es lo mejor, porque usted está en la mañana, tiene reseteado su cerebro. Tal vez lo que menos debería de hacer es eso, es estar en el aquí y en el ahora, hacer las cosas y tal vez después hacerlo. Pero eso que usted está diciendo es muy, muy bueno, y yo creo que es una manera muy, muy, muy sabia de comenzar el día para todos los que tenemos teléfono. Yo lo digo como adulto, me imagino que los jóvenes ha de ser similar, me imagino. Tantas conversaciones. Otra cosa también, mister, es que yo creo que nosotros debemos de amarrar en la mañana el cierre de la noche, porque yo miro que mucha gente también se sobreestimula con pantalla hasta la hora de acostarse, chateando, hablando, hasta que uno quita el celular o quita el internet básicamente a sus hijos, porque si no eso seguiría y todo eso queda acumulado. Imagínese, su cerebro descansa y usted se levanta a hacer lo mismo. Exactamente. Y lo que usted dice es muy importante. Si nosotros, y vuelvo al punto, si nosotros queremos alcanzar metas, debemos no enfocarnos en la meta como tal, sino en el hábito. Voy a hablar de una lucha muy personal que tengo. Nosotros estamos transmitiendo desde Tegucigalpa y aquí el tráfico pues se ha vuelto bastante caótico en el último tiempo. Entonces yo tengo que salir de mi casa muy, muy temprano para poder estar a tiempo en mi trabajo. Y yo sé que si quiero levantarme a la hora que yo he determinado para hacerlo, en mi propia experiencia sé que si dedico las últimas horas a sobreestimularme con el teléfono, no me voy a levantar con la misma energía en la mañana. Y he notado, y es una lucha porque no quiere decir que siempre lo logro, pero he notado lo beneficioso que puede ser apagar el teléfono o silenciarlo y concentrarme en otras cosas. Y como usted dice, esa frescura de la noche es más evidente y me permite pensar con mayor claridad y despertarme con la energía necesaria para poder salir a tiempo. Excelente. Bueno, el tiempo nos apremia. Está muy, muy, muy interesante esta conversación. Espero que a ustedes les haya servido tanto como a nosotros, pero usted puede continuar con esta serie que vamos a hablar sobre hábitos. Vamos a tener varios programas hablando sobre el mismo tema y quiero invitarlo para que siempre nos sigan. Les recuerdo, este programa es una iniciativa de las instituciones educativas Vida Abundante. Estamos muy interesados en poder ayudar, colaborar con la comunidad, con la sociedad para poder formar mejor a nuestros muchachos. Este fue su programa Educatales, historias que enseñan. Con ustedes estuvo Mr. Ríos y Antonio Galve. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Educatales. Esperamos que la información y las reflexiones compartidas hoy les hayan sido de gran ayuda. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web en www.vidaabundante.edu.hn para estar al tanto de todas nuestras actividades y novedades. Queremos escuchar sus comentarios y sugerencias. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.